poco que comience la grabación. Bien, entonces, en este video vamos a mostrar algunas otras opciones más que tenemos, algunas otras técnicas más que tenemos para explorar, en este caso, una base de datos con información del bosque, ¿no? Con información forestal, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener una base de datos, ¿no? Una base de datos, nosotros acá, por ejemplo, vamos a tener una base de datos, vamos a compartir acá la pantalla y vamos a ver, bueno, es otra base de datos, ¿no? Otra base de datos que lo vamos a ver acá. Ustedes pueden ver ahí en la carpeta de MAP 315, en grupo N, está un archivo que es, pueden ver esto, ¿no? En Excel, hola, hola, ¿se puede ver? Bien, entonces aquí ustedes pueden ver biomasa, bueno, tenemos biomasa que hemos visto, el que no hemos podido ver este descenso, que el archivo parece que está dañado. Pero hoy día tenemos acá otro de Rhizobium, también que lo vamos a ver. Y aquí tenemos uno que es Bosque BIM, Bosque Experimental Elías Meneses. Y nosotros tenemos acá, como ustedes pueden ver, es una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Entonces, lo vamos a abrir el archivo, ¿no? Esta base de datos, que no tiene muchos árboles, pero que tiene una característica fundamental que lo vamos a mencionar ahora, que tiene datos o variables cuantitativas, pero también tiene variables cualitativas, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver, ahora, pueden ver en Excel, hola. Sí, sabe. Bien, entonces acá, a ver, vayamos viendo un poco. La exploración tiene que comenzar desde la parte de Excel, ¿no? ¿Qué tenemos en la base de datos? Primeramente tenemos, bueno, el número de árbol, que es simplemente una numeración que nosotros le damos, pero esto no es una variable en realidad. Tenemos el nombre común de la especie, ¿no? Estos son especies del bosque experimental de Elías Meneses que está dentro de la reserva El Choré. Entonces, este bosque experimental era parte de la casera, ¿no? Bueno, sigue siendo en realidad, pero ha sido avasallada por los que vienen ahí, por los asentamientos, ¿no? Ilegales. Entonces, teníamos una estación experimental ahí en el Choré. Entonces, esta parte de la base de datos corresponde a las parcelas permanentes que teníamos ahí en el Choré, ¿no? Y el objetivo era ir estudiando el crecimiento de las especies de la reserva del Choré, ver qué especies crecen más, qué especies crecen menos, pero también ver en qué condiciones ambientales están creciendo estas especies, ¿no? Por eso ustedes pueden ver acá, tenemos el nombre común, tenemos un diámetro en milímetros, porque son árboles sumamente pequeñitos. Entonces, bueno, la mayoría están en las clases diamétricas pequeñas, aunque también se puede encontrar algunos árboles de mayores clases diamétricas. Y entonces lo que se ha hecho es medir, ¿no? Se ha hecho la medición, una primera medición, y luego se ha hecho una segunda medición a 3 años después de la primera medición. Entonces, entre uno y otro hay un tiempo, ¿no? Y también, bueno, esto es el diámetro, hemos medido para ver el incremento medio diamétrico o el incremento corriente anual, el incremento medio anual de la variable diámetro. Pero también, como ustedes pueden ver, acá tenemos algunas variables categóricas que nos van a permitir un poco estudiar cómo están creciendo estas especies en las condiciones de la reserva del Choré. Y para eso tenemos forma de copa, ¿no? Posición de copa, que está relacionado con la iluminación, infestación de lianas, ¿no? Para esto tenemos unos códigos, estos son códigos simplemente, pero nosotros también les vamos a mostrar el documento en el cual está descrito, por ejemplo, para posición de copa, qué significa el 1, qué significa el 2, qué significa el 3, el 4, el 5, para cada una de estas variables cualitativas, ¿no? Entonces, además de eso, tenemos
acá la misma variable del diámetro en la columna H, pero en centímetros, ¿no? En centímetros, tanto de la primera medición como de la segunda medición. Bueno, y también hemos calculado el área basal en metros cuadrados de la primera medición y de la segunda medición, ¿no? Entonces, tenemos esta base de datos y esta base de datos nosotros la queremos explorarla, ¿no? Queremos hacer una exploración, ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, qué especies son las que presentan, ¿no? Mayores incrementos diamétricos, ¿no? Simplemente con estas dos mediciones, cuáles son las que tienen más y cuáles son las que tienen menos, ¿no? Entonces, acá tenemos esa información, ¿no? Y por lo tanto, esto lo vamos a llevar y lo vamos a explorar en R, ¿no? Lo vamos a explorar en R. Este es un archivo que tenemos en este momento en Excel, simplemente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es guardar. Vamos a guardar. Y lo vamos a guardar, ¿no? Como, como un formato, ¿no? Lo que va a cambiar acá va a ser, este es el bosque censo, ¿no? Pero acá vamos a tener que en tipo va a ser delimitado por comas, acá, delimitado por comas, ¿no? Entonces, vamos a guardar. Y dice, ya existe, desea reemplazarlo, ¿no? A ver, vamos a ver si existe esto. Bien, bien, lo vamos a colocar igual en ahí, entonces, desea reemplazarlo, ya, pero acá estamos delimitados por comas, entonces sí lo vamos a poner. Bien, sí, también. Bien, entonces ahora vamos a ver, bueno, lo vamos a cerrar, ¿no? Y vamos a ver entonces, vamos a ver en nuestra carpeta, acá. Bien, entonces ahí tenemos el bosque bin, ¿no? Que lo vamos a cambiar acá, simplemente tiene que ser bosque bin. Acá entonces simplemente va a ser, ese es un bosque experimental. Entonces ahí tenemos, esta letra A significa que está separado por comas. A, coma, significa separado por comas, ¿no? Bien, y este es el archivo que está en Excel, ¿no? Entonces tenemos los dos archivos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a R, estamos en R en este momento, y tener también nuestra carpeta. Esta carpeta lo vamos a llevar, lo vamos a arrastrar a la consola de R para que podamos direccionar la ruta de la carpeta de trabajo, ¿no? Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es abrir un nuevo script. Estamos abriendo un nuevo script, ¿no? Y entonces vamos a hacer entonces acá, este es el análisis exploratorio. Estamos haciendo el análisis exploratorio de datos forestales, Bueno, en este caso, el enfoque de los datos es más que todo ver la parte de la ecología, cómo están creciendo los árboles en condiciones, digamos, las características del bosque experimental Elías Meneses, pero también queremos ver cómo es el incremento diamétrico, ¿no? ¿Qué especies incrementa más su diámetro, qué especies incrementa menos? Pero también qué especies tienen un incremento con mayor variabilidad y qué especies tienen un incremento con menor variabilidad, ¿no? Entonces, acá, lo primero que tenemos que hacer, bueno, vamos a colocar acá, establecer la carpeta, la ruta de la carpeta de trabajo, la ruta de la carpeta de trabajo. Bien, entonces ahí tenemos la ruta y entonces ahí vamos a simplemente tenemos que colocar nosotros toda esa ruta de acá, lo vamos a copiar y acá vamos a colocar set wd, es la que establece el directorio de trabajo, ¿no? Entonces lo vamos a ir a hacer paréntesis ahí, está muy bien. Y entonces vamos a irnos acá hasta la carpeta map 315-n. Entonces, esto lo vamos a sacar esta parte, ahí, ¿no? Entonces, ahora esto lo vamos a sacar. Bueno, esto lo podemos llevar más abajo porque nos va a servir para el siguiente paso. Bien, entonces acá nosotros tenemos establecido, bueno, eso ya hemos visto varias veces, tenemos establecido entonces nuestra carpeta de trabajo. Bueno, esto lo vamos a borrar, eso no necesitamos. Bien, entonces vamos a ver hasta dónde tenemos ahí.
Bien, entonces está muy bien. Fíjense, esta solamente acaba en map 315, grupo N, ¿no? Y acá vamos a tener ahora, eh, vamos a ver si efectivamente la carpeta de trabajo está bien direccionada. Entonces vamos a colocar head WD, que es para verificar la carpeta de trabajo, ¿no? Si la ruta está bien. Entonces para eso vamos a limpiar la consola. Hacemos correr acá y vamos a tener entonces, bien, entonces aquí está la ruta, ese es el en azul, y justamente va hasta la carpeta map 315, entonces está bien, ¿no? Y ahora vamos a, en el segundo paso, vamos a importar, ¿no? Entonces, ven, importar la base de datos. Base de datos, ¿no? De la carpeta, ¿no? De la carpeta de trabajo. Entonces vamos a importar entonces la base de datos. Para eso nosotros tenemos que asignarle un nombre. Le vamos a dar el mismo nombre. Bosque.bin. Entonces acá vamos a utilizar la función read.csv. Bueno, esto lo vamos a hacer rápido porque ya sabemos cómo se hace. Comillas, el archivo, el nombre del archivo que es bosque. Ese tiene que estar acá entre comillas. Luego header, queremos el encabezamiento, sí. Luego la separación, ¿no? La separación queremos que tienen que ser comas, ¿no? Y los decimales tienen que ser puntos. Bien, entonces ahí cerramos, ¿no? Y para visualizar, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Print, ahora el objeto bosque.bin. Bien, y ahora vamos a ver si importamos sin ningún problema. Bien, nuevamente podemos acá limpiar la consola, aquí. Entonces vamos a tener consola y el editor. Bien, hacemos correr. Bien, y entonces acá tenemos los resultados, ¿no? Entonces aquí vamos a tener los resultados, como ustedes pueden ver acá. Ahí están los resultados, ¿no? Entonces ahí tenemos la base de datos ya importada, ¿no? Donde tenemos el nombre, bueno, el nombre común, el diámetro está bien. Bien, entonces todo eso tenemos ahí, ¿no? Bien, entonces ya tenemos importada la base de datos, ¿no? Ya tenemos importada. Y podemos ver ahora, alguna información, como siempre hacemos, ¿no? Características, ¿no? Características del objeto bosque.bin, ¿no? Entonces queremos ver algunas características. Por ejemplo, ¿no? Eso hicimos también ya varias veces. Yo quiero ver cuáles son los nombres, el tipo de objeto que tenemos. Entonces, para eso colocamos class, ¿no? Class, y también tenemos bosque.bin. Entonces, ahí tenemos la clase. Luego, los nombres de las variables, names, bosque.bin, ¿no? Bueno, de ahí tenemos la estructura, ¿no? También de bosque.bin, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Podemos mostrar también, a ver, ¿qué más tenemos ahí? Podemos colocar las dimensiones, o sea, cuántas filas y cuántas columnas tiene este objeto. Bien, estamos colocando aquí. Esos son el número de filas y columnas. Y también si queremos, podemos colocar una función para que nos calcule así el número de filas y el número de columnas separadamente. Y entonces vamos a tener en el row número de filas del objeto bosque.bin, ¿no? Bosque.bin o el número de columnas ncol del objeto bosque.bin. Entonces tenemos ya las dimensiones, tenemos la estructura, los nombres. ¿Qué más podemos para ver las características del objeto? Podemos hacer que nos visualice las 6 primeras filas y las 6 últimas filas. Y para eso utilizamos head, ¿no? Entonces aquí nuevamente el objeto bosque.bin, ¿no? Y también para los últimos tail, ¿no? Tail para bosque.bin.
Bien, entonces tenemos todas esas funciones para caracterizar este objeto que hemos importado. Bien, hacemos correr. Bien, y aquí tenemos toda la información, ¿no? Solamente vamos a agregar los que son importantes, ¿no? Por ejemplo, este objeto es un data frame, eso es importante. Entonces, acá tenemos que ese es entonces un data frame, ¿no? Otro aspecto importante, los nombres también son importantes, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar los nombres, ¿no? Los nombres de todas las variables. Entonces, tenemos ahí los nombres, vamos a copiar acá. Esos serían los nombres de las variables. Los nombres de las variables que tenemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos 11 variables, ¿no? 11 variables. Bien, y acá esto es la estructura. Esto no vamos a copiar, esto es la estructura, pero lo que nos está diciendo que es un data frame que tiene 176 observaciones, 176 líneas, con 11 variables, ¿no? Y de que la primera es el número de árbol, que es un entero, el otro es un nombre común, que son caracteres, después tenemos un diámetro a la altura del pecho, que son también, está como números enteros, pero en realidad esos tienen que ser números reales, ¿no? Bueno, eso después lo vamos a ver. Después tenemos, fíjense acá, eso es porque se ha hecho la medición en milímetros, por eso aparece como un número entero, porque estas mediciones del diámetro, cuando ya tenemos en centímetros, ya aparecen como con decimales, ¿no? Como numéricos. Luego tenemos, bueno, las variables cualitativas, forma de copa, posición de copa, infestación de lianas, que son números enteros, pero que son los códigos de estas variables, de estas categorías, ¿no? Eso no vamos a copiar. Tenemos entonces 176 filas acá en DIM. Eso vamos a colocar entonces acá en... Bueno, la estructura hemos dicho que no vamos a copiar, pero acá tenemos entonces el DIM. Entonces acá vamos a tener, en el caso del DIM, vamos a tener entonces 176 filas por 11 columnas. Bueno, esto también número de filas, número de columnas, ya sabemos. Tampoco no vamos a copiar los seis primeros y los 6 últimos, que son los que aparecen ahí. Bien, solamente hay una cosa que tenemos que ver acá, ¿no? Nosotros, acá vamos a colocar como si fuera un aspecto adicional, ¿no? En el caso de querer visualizar, en el caso de querer visualizar un número diferente a 6 filas, a seis filas, ¿no? Porque acá, en el caso de querer visualizar un número diferente a 10 filas con head y tail, ¿no? Entonces, agregar, bueno, acá vamos a agregar lo siguiente. Entonces acá, nosotros si quisiéramos un número diferente para ver, tendríamos que agregar lo siguiente, ¿no? En el caso de head, yo puedo poner lo mismo, bueno, y eso lo vamos a copiar acá. Head y tail lo vamos a copiar. Solamente que acá ahora ya no van a ser por default, tenemos 6 filas primeras y 6 filas últimas. Pero yo quiero, por ejemplo, las 10 primeras filas y las 10 últimas filas. Entonces acá se lo tiene que colocar el otro argumento, n. Entonces yo quiero 10 filas, 10, 15, 20, las que quiera. Y acá también esas van a ser las primeras. Y las últimas, las mismas. Pues, de la misma manera pueden ser las 10 últimas, las 20 últimas, etc. Entonces vamos a colocar las 10 también ahí. Y hacemos correr, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver acá que, bueno, hay un problema ahí con tail. Vamos a ver dónde está el problema, ¿no? Bosque.bin. Bueno, aquí está el problema. Paréntesis, ingeniero. ¿Dónde estaría el problema? ¿Hola? En el paréntesis, donde dice bin, ahí lo cerró y lo volvió.
Justamente, ahí está el problema. Entonces, aquí tenemos dos paréntesis cerrados y tenemos uno abierto. Entonces, como es el mismo argumento de la función tail, no podemos cerrarlo, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a limpiar la consola. Entonces, si ustedes quieren los 10, los 15 primeros o 15 últimos, lo pueden cambiar. Entonces, acá vamos a hacer correr nuevamente. Bien, y acá tenemos, fíjense, acá tenemos los 10, del 167 hasta el 176. Entonces, son los 10, las 10 últimas filas serían en este caso, porque aquí tenemos tail, ¿no? Y las 10 primeras son las que tenemos ahí con head, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también lo pueden ver, ¿no? Pero también, fíjense, nosotros hemos colocado, ¿no? Hemos colocado acá, hemos colocado, por ejemplo, la primera opción para caracterizar, ¿no? Class, para ver si es un data frame, ¿no? Si es un data frame. Entonces, también para ver la estructura de los datos, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, son otras opciones. Acá vamos a colocar, bueno, esto también debíamos colocar acá uno más para visualizar, ¿no? Bien. Entonces, otra opción para ver la estructura de, del objeto data, bueno, el objeto es bosque, vamos a poner su nombre, bosque.bin, ¿no? Si nosotros podemos hacer también con una librería, ¿no? Esa librería es una librería sumamente importante. Bueno, si ustedes no lo tienen todavía, entonces pueden utilizar. Entonces, acá vamos a colocar con la librería, ¿no? Con la librería dplyr. Entonces, acá vamos a colocar con la librería dplyr, ¿no? Entonces, si no tienen instalado esa librería, lo pueden instalar con install package. Entonces, acá vamos a tener, entre comillas, dplyr. Bien, y lo va a instalar, ¿no? En mi caso, yo ya lo tengo instalado, entonces por eso yo voy a colocar library dplyr. Bien, entonces esto ustedes lo tienen que instalar si no lo tienen, ¿no? Pero yo ya lo tengo instalado y por lo tanto acá yo voy a hacer correr, vamos a hacer correr, bueno, y tenemos entonces instalado, ahí está trabajando para que nos diga si está instalada esta librería. Entonces siempre va a aparecer eso ahí a veces, entonces lo podemos dar con la flechita hacia arriba nuevamente y le damos enter. Y ahora nos dice que sí, evidentemente está instalado y podemos utilizar esa librería, ¿no? Entonces aquí tenemos una función dentro de esta librería, ¿no? Que es la función glimpse, ¿no? Entonces glimpse, y ahora de bosquebin.bin. Entonces hacemos correr, ¿no? Y entonces nos va a dar aquí la estructura. Fíjense, la estructura ahora nos está diciendo que son 176 filas, 11 columnas, que el número de árboles es entero, el segundo nombre son caracteres, el diámetro son enteros, forma de copa es entero, posición de copa es entero. Entonces, esta función de la librería dplyr es muy similar a lo que hemos visto acá con la función str, ¿no? De la estructura de la base de datos, ¿no? Bien, entonces, ese sería un aspecto importante, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, también entonces podemos utilizar esta función glimpse, ¿no? Aquí vamos a colocar. Ahora el cuarto paso, ¿no? Aquí hemos caracterizado. Ahora vamos a ver en el punto D, vamos a ver resúmenes estadísticos, ¿no? Tenemos que hacer resúmenes estadísticos de esas variables, ¿no? Entonces, los resúmenes podemos hacerlos de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el más sencillo, sería que yo coloque ahí summary, bien, y coloque directamente en ahí, ¿no? El objeto,
Mi objeto se llama bosque.bin. Entonces me va a dar todo el resumen de todas las variables que yo tengo en mi objeto bosque.bin, ¿no? Entonces hacemos correr esto y vamos a tener entonces acá, fíjense, nos está dando toda la información, ¿no? Entonces acá nosotros podemos también esto interpretar. Tenemos, bueno, el número de árbol no necesita interpretación, ¿no? El nombre común solamente tampoco. Lo que sí podemos interpretar son las variables cualitativas. Por ejemplo, el diámetro, aquí está el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo. Tenemos también acá el diámetro de la segunda medición, tenemos la forma de copa. Bueno, también el caso de forma de copa es una variable categórica que tampoco no tiene mucho sentido hacer una interpretación porque son números que representan a categorías, tanto forma de copa, posición de copa, infestación de lianas. Acá deberíamos concentrarnos más en lo que es las variables cuantitativas, eso es diámetro de la primera medición, diámetro de la segunda medición, área basal de la primera medición y área basal de la segunda medición. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Tenemos que en la primera medición, por ejemplo, en la primera medición, si nosotros solamente comparamos diámetros, tenemos que en el término de centímetros, en la primera medición teníamos un valor promedio de 26.68 centímetros. Entonces, tenemos ahora que transcurridos 3 años, nuestra media aritmética es 28.53, ¿no? Entonces, significa que ha habido ese incremento en relación a la media del diámetro de un periodo a otro periodo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos... O también podemos comparar en términos de la mediana. Por ejemplo, la mediana era 22.10 centímetros en la primera medición y ahora en la segunda medición es 23.95 centímetros. Y también podemos ver eso con el área basal de la primera y de la segunda medición expresado en metros cuadrados, ¿no? Donde la media era 0.02 y ahora en la segunda medición es 0.09 metros cuadrados, ¿no? Entonces, todo eso es para que podamos interpretar fundamentalmente las variables cuantitativas, ¿no? Las que están expresados con números enteros o reales, ¿no? Bien, entonces hemos visto acá un resumen, pero hemos visto un resumen de todo el objeto, ¿no? Ahora, si yo quisiera hacer un resumen acá, solamente, pero vamos a hacer un resumen de la variable, ¿no? Acá, si yo quisiera hacer un resumen solamente, pero de la variable, ¿no? De la variable, por ejemplo, diámetro a la altura del pecho, primera medición en centímetros, ¿no? Y también, y del diámetro a la altura del pecho de la segunda medición, también en centímetros, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un resumen de las variables, ¿no? Numéricas, cuantitativas, diámetro de la primera medición en centímetros y diámetro de la segunda medición en centímetros también, ¿no? Entonces, podemos hacer eso. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a colocar summary, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es colocar el nombre del objeto. El objeto es bosque.bin. Ahora, símbolo de dólar y ahora el nombre de la variable, que sería DAP1, bajo centímetros, ¿no? Ese sería el resumen, ¿no? Y tenemos el otro resumen que también lo podemos hacer para la otra variable de la segunda medición. Entonces, lo único que tenemos que cambiar acá tiene que ser diámetro a la altura del pecho de la segunda medición, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora eso. Lo hacemos correr y aquí tenemos, ¿no? Para poder comparar, ¿no? Entonces, esto sería posiblemente lo más importante de esta información, de esta base de datos, desde el punto de vista cuantitativo. Nosotros vamos a tener acá el mínimo, ¿no? El mínimo, por ejemplo, acá tenemos, vamos a colocar el mínimo. Esto es de la primera medición, ¿no? Aquí vamos a colocar el mínimo. Y también tenemos ahora de la segunda medición.
Entonces ahora vamos a colocar la segunda medición y vamos a colocar todo lo que está en acá en la segunda medición. Bien, entonces acá vamos a tener esos datos, serían de la segunda medición. Entonces vamos a tener la primera medición, estos datos acá, y acá vamos a tener entonces la segunda medición. Bien, y tenemos acá eso. Entonces tenemos ahí el resumen. Tenemos del diámetro medido en la primera medición y el diámetro medido en la segunda. Podemos ver, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos explorar de esos dos periodos en los cuales que se ha medido y en los cuales ha transcurrido más o menos 3,5 años, ¿no? Entre una y otra medición? Entonces podemos ver que primero, en la primera, el diámetro, de acuerdo a lo que estaba establecido, ¿no? En nuestro protocolo de medición, teníamos que medir desde 8 centímetros. Entonces, solamente se ha tomado en cuenta todos los árboles que tengan diámetros a partir de 8 centímetros, ¿no? Bueno, ya hemos encontrado ahí árboles hasta de 161, o sea, más de 1,5 metros de diámetro, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿no? El primer cuartil, la mediana, por ejemplo, era 22,10. Entonces, 22,10 era el valor que representaba, desde el punto de vista estadístico, con mayor solvencia, ¿no? Por eso decimos también que la mediana, por eso decimos que la mediana es una medida más robusta que la medida aritmética, ¿no? Posteriormente, en la segunda medición, tenemos 23,95. Entonces, y la media aritmética en la primera medición es 26,68 y en la segunda es 28,53. Eso significa que en términos de incremento, en promedio se ha incrementado. El incremento sería, el cálculo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos 28,53 menos 26,68, esa sería la diferencia de diámetro, y eso dividido en 3 años. Y eso sería entonces el incremento medio anual, ¿no? Cada año en promedio eso es lo que ha ido creciendo toda la masa forestal, porque aquí no estamos viendo por especies, sino estamos viendo todos los árboles, los 176 árboles estamos analizando, ¿no? Ahora, otro aspecto que podemos explorar también es por qué en la segunda medición aparece que el diámetro mínimo es 9,2 centímetros, ¿no? Entonces, porque ahí ese es un efecto del crecimiento, ¿no? De los árboles que tenían 8 centímetros, entonces han pasado ahora a tener 9,2 centímetros, ¿no? Y también lo mismo ocurre con el árbol que tiene el máximo diámetro, que es 161,6 centímetros. Transcurrido 3 años, tenemos ahora que ese diámetro máximo, ese árbol, es de 163,6 centímetros. Entonces, ha habido entonces ahí más o menos entre 1 a 2 centímetros de incremento en ese tiempo de los 3 años, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que profundizar, y eso, bueno, ahí tenemos que ir explorando. Posiblemente en este caso, una buena exploración también podríamos hacer con la parte gráfica, ¿no? Eso es importante también que lo podamos ver. Bien, pero acá entonces nosotros, si queremos ver individualmente mínimo, máximo, etcétera, entonces aplicamos simplemente las funciones, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber directamente ir, ¿no? Acá vamos a colocar, ¿no? Si nosotros quisiéramos ver directamente, por ejemplo, los valores mínimo y máximo de una de estas variables, entonces podemos colocar también acá, ¿no? Podemos colocar min, que es la función de R, para, por ejemplo, el diámetro 1. Entonces colocamos bosque.bin y directamente colocamos el símbolo de dólar y el DAP 1 centímetro, y entonces nos va a dar el valor mínimo o su valor máximo. También podemos entonces, 1 es lo que nos va a dar el resumen total, pero también podemos hacer individualmente cada una de estas medidas descriptivas, ¿no? Entonces podemos tener bosque.bin, el símbolo de dólar DAP
Entonces, 1, primera medición en centímetros. Bien, entonces aquí vamos a tener y nos va a dar lo mismo que tenemos ya en ahí calculado. Entonces va a ser aquí 8 y 161.6. Entonces acá vamos a tener justamente, aquí tenemos 8 y 161 centímetros. Y así podemos ir calculando cada uno de estos con funciones. A ver, si yo quisiera calcular los cuantiles, entonces también lo podemos hacer, ¿no? Si queremos calcular la mediana, también lo podemos hacer, ¿no? No hay ningún problema. Bien, ahora, lo más importante está ahora lo que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a ver. En el caso, resúmenes estadísticos, este es un resumen estadístico, pero tal vez podemos llamar acá, para variables cualitativas, ¿no? Y ahora vamos a ver, no, cuantitativas, esto sería para las cuantitativas, no, cuantitativas, como el diámetro, ¿no? Y ahora vamos a ver acá en el inciso E, cómo tenemos que realizar los resúmenes, ¿no? Los resúmenes, vamos a colocar inciso E. Bien, aquí inciso E. Pero los resúmenes para variables cualitativas, ¿no? ¿Cuáles son las cualitativas? Por ejemplo, acá tenemos las cualitativas, hemos dicho, son, nombre común es una variable cualitativa, ¿no? Forma de copa también es una variable cualitativa. Posición de copa también es una variable cualitativa. Entonces, vamos a hacer los resúmenes y para eso tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a decir summary. Ahora, acá tenemos que colocar que tenemos que especificar que no son variables numéricas, que son variables cualitativas. Para especificar que son variables cualitativas, tenemos que utilizar la función factor. Ese es un factor, ¿no? Entonces, aunque son números, pero estamos con este factor, estamos diciendo que el 1 es una categoría, el 2 es otra categoría, ¿no? El 3 otra categoría, etc. Entonces, nosotros estamos indicando ahora summary del factor, cada uno de los factores. Factor, por ejemplo, vamos a colocar el primer factor, va a ser para nosotros bosque.bin, ¿no? Símbolo de dólar, bueno, y vamos a ver en el caso de la primera variable cualitativa, que es nombre común. El nombre común, entonces vamos a tener ahí el resumen. Y ahora, ¿qué nos va a dar si nosotros hacemos correr? Estamos viendo que el nombre común es un factor, sea considerado como un factor. Entonces, vamos a colocar lo siguiente acá. Vamos a hacer un resumen. Bueno, aquí faltaba un paréntesis, ¿no? Entonces, faltaba un paréntesis, por eso no ha querido correr. Entonces, vamos a limpiar la consola. Bueno, acá para que no haya problema, lo vamos a limpiar. Está bien ahora. Bien, ahora vamos a hacer correr nuevamente, ¿no? Y tenemos ahora, ¿qué nos está dando acá? Fíjense, esto es importante. Nos está indicando, ¿no? El número de árboles que tenemos para cada una de las especies, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a colocar cafetillo, pachori, chocolatillo. Entonces, todas esas especies, y estamos viendo entonces, acá lo vamos a colocar, estamos viendo cómo son el número de árboles que tenemos por cada uno de ellos, ¿no? Su abundancia. Entonces, la abundancia está expresada entonces acá. Nosotros en la abundancia, eso ya podemos interpretar, se observa, por ejemplo, que la especie que tiene mayor abundancia es Tachori, que tiene 43 árboles. Le sigue, ¿no? Primero está Ojoso Colorado que tiene 47 árboles, ¿no? Ese es el que tiene la mayor abundancia. Luego le sigue Tachori con 43 individuos, ¿no? Esos serían los representantes con las mayores abundancias en términos de especie. Pero por el otro lado, tenemos las especies que tienen la menor abundancia, sería Isiri, con solamente 17 árboles, ¿no? Con 17 árboles, que en realidad sería el que tiene la menor abundancia.
¿no? Entonces, estamos describiendo ahora, ¿no? Estamos de los 176 árboles, que eran acá, a ver, 176 árboles. Entonces, estamos viendo acá cómo se distribuye en las 5 especies que tenemos: cafetillo, chocolatillo, bueno, son 6, ¿no? Cafetillo, chocolatillo, isiri, ojoso colorado, pacay y tachori, que son especies características del bosque de la Reserva Forestal del Choré. Bien, ahora nosotros sabemos que no es la única variable cualitativa el nombre común. Tenemos otras más. Entonces, vamos a calcular también para esas. Vamos a colocar el summary. Pero acá colocamos factor, ¿no? Y entonces vamos a colocar bosque.bin, ¿no? Y entonces vamos a tener bosque.bin aquí, símbolo de dólar. Bien, ahora vamos a ver cómo están representados acá. Acá los nombres es forma copa, posición copa, infestación lianas. Bien, entonces vamos a poner, entonces acá es forma copa, primeramente, forma copa, cerramos. Luego vamos a tener, vamos a hacer correr el otro, vamos a copiarlo, es la ventaja que tenemos en el editor. Lo copiamos y vamos a tener ahora acá, simplemente vamos a cambiar posición. Ahora es para posición de copa. Y el otro, que también lo vamos a tener listo acá, sería infestación lianas. Entonces acá vamos a colocar infestación lianas. Bien, entonces, esos serían nuestras tres variables cualitativas categóricas, con las cuales también podemos hacer un resumen estadístico. Entonces vamos a tener acá, vamos a hacer correr, bueno, y aquí tenemos entonces los valores, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, acá en el forma de copa, ¿no? Forma de copa, ¿no? Entonces vamos a colocar primeramente forma de copa, acá. Bien, lo que nos está diciendo forma de copa es que para la categoría posición de copa 1 tenemos 18 árboles, ¿no? Para la posición de copa 2, 53, etc. Entonces tenemos 6 categorías de posición de copa. Bueno, eso está en un texto, un documento, donde está la codificación de forma de copa, ¿no? Entonces tenemos, pero ¿qué podemos interpretar, explorar ahí? Siempre tiene que haber los valores mayores y menores. Podemos ver que 66 árboles, ¿no? Son los que están creciendo en la posición, en la forma de copa de la categoría 3. Entonces, la mayor cantidad de árboles, ¿no? La mayor frecuencia, ¿no? De árboles, entonces están creciendo en condiciones de forma de copa 3, ¿no? Entonces, primero están en forma de copa 3, luego le sigue la forma de copa 2 con 53 árboles. Entonces, entre la forma de copa 2 y la forma de copa 3 están una buena cantidad de los árboles de los 176, ¿no? Entonces, acá, y por el contrario, vemos que en la categoría forma de copa 6 solamente hay 2 individuos, ¿no? Lo cual representa, ¿no? La menor frecuencia para esa categoría de forma de copa, ¿no? Bien, entonces, eso sería en relación a forma de copa, ¿no? Entonces ya podemos ver, si nosotros sabemos exactamente qué es la categoría 3, que también lo vamos a mostrar, entonces podemos saber que 66 de los 176 árboles, que es una buena proporción, están creciendo en esas condiciones o tienen esa forma de copa, ¿no? Tienen esa forma de copa. Entonces, y además, 53 otros árboles están creciendo en la forma de copa 2, ¿no? Entonces, aquí no estamos viendo por especie, sino estamos también viendo toda la vegetación arbórea, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasó con posición de copa. Acá tenemos posición de copa. Entonces, solamente posición de copa tiene 5 categorías, que las tenemos acá, las 5 categorías. Bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que en relación a posición de copa, ¿no? 58 árboles, ¿no?
58 árboles, representa el mayor número de árboles que están creciendo en la posición de copa, en la posición de copa 2, ¿no? Seguidos de 49 árboles que están creciendo en la posición de copa 3, ¿no? Por el otro lado tenemos solamente 9 árboles que están creciendo en la posición de copa 5, ¿no? Entonces también eso ya tenemos ahí, la interpretación. Y ahora vamos a tener en el caso de infestación de lianas, que está acá, que tiene muchas más categorías, ¿no? Bien, entonces tenemos acá infestación de lianas, vamos a colocar, y entonces vamos a tener esos valores, ¿no? Entonces vamos a tener acá las clases de infestación de lianas del 1 hasta el 8. En realidad son 9 clases, pero no había individuos en la clase 9, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Como una exploración, que 114 árboles de los 176 están creciendo en la categoría de infestación de lianas 1, ¿no? Seguidos de 34 árboles que también están creciendo, pero en condiciones de infestación de lianas de la categoría 2. En cambio, esos son los mayores árboles en estas categorías. En relación a los menores, tenemos que solamente tenemos dos árboles que están creciendo en condiciones de infestación de lianas de la categoría 7, ¿no? De la categoría 7, ¿no? Entonces, podemos ir interpretando. Aquí por lo que posiblemente falta es ver los códigos que representan para hacer un análisis ecológico de cómo se están desarrollando estas especies en este tipo de bosque, ¿no? Entonces tenemos los resúmenes, ¿no? Los resúmenes ahí. Bien, entonces, esto sería una primera parte del análisis exploratorio, ¿no? Y en la próxima clase vamos a continuar. Entonces vamos a dejar de compartir esta parte. Vamos a detener la grabación.